Amigos del Universal, hoy hablaremos sobre la necesidad de aprender de las experiencias de otros. Y muy en particular, haremos la reflexión bajo la tesis de que hoy los mexicanos, ante el regreso del PRI a la presidencia de la República, requerimos de una oposición fuerte que establezca los contrapesos que sabemos el PRI autoritario necesita. Sin embargo, convencidos de que una oposición fuerte es buena para México, una oposición fuerte es buena para el PRI mismo y una oposición fuerte es buena para los mexicanos. A la hora que echamos un vistazo a analizar a la izquierda en este país y al PAN mismo, nos damos cuenta que ambos están padeciendo una severa crisis de identidad, porque no han sido capaces de contestar dos preguntas. No han sido capaces de contestar la pregunta de qué defienden y tampoco han sido capaces de contestar la pregunta ¿qué país quieren construir? Ante esta crisis de identidad de la oposición y que por lo tanto nos presenta hoy una oposición débil, me hizo reflexionar sobre la lucha que se había librado allá en los 80s entre mi padre y un grupo de mexicanos que impulsaron la democratización del país. Y lo comento porque se hace necesario aprender de aquella experiencia. En aquel entonces decía Maquio, en la víspera de la elección interna del PAN en noviembre de 1987, que si no ganaba en la primera ronda de la convención con el margen requerido, mejor se retiraba. En ese entonces el PAN demandaba el 66.67% de los votos de la convención para ser candidato. Y esto significaba que se requería pues una mayoría calificada para que hubiera candidato. Y Maquio decía, si no logro ese porcentaje a la primera ronda, me retiro. Nosotros le contestábamos, ¿por qué? Le preguntábamos, ¿por qué? Vete a segunda ronda. No, decía, que no entienden que si no, que la lucha política que vamos a emprender contra el sistema político mexicano va a ser tan dura, tan difícil, que si no vamos unidos, no tiene caso. Otro de los comentarios que hacía el ingeniero Cloutier y que nos enseñaba, él nos decía, el gobierno solo actúa bajo presión, de manera que si quieres avanzar en una agenda, el gobierno debe de estar presionado por la sociedad y por los partidos políticos de oposición. El otro comentario que nos hacía es que el éxito que tenían don Luis H. Álvarez como presidente del partido y Maquio como líder panista era la mancuerna. Sabían trabajar en equipo, primero teniendo objetivos democratizadores claros, pero al mismo tiempo Maquio ejercía la presión y don Luis llevaba a cabo el diálogo y eso permitía un avance en la agenda. Hoy, de manera reciente, hemos sido testigos los mexicanos del conflicto que enfrentan el expresidente Calderón y el actual presidente del CEN del PAN, el señor Gustavo Madero. Este conflicto, enfrascado literalmente en un juego de vencidas, data desde la elección de Madero en diciembre del 2010 y yo creo que al menos permanecerá hasta la próxima elección del nuevo presidente del CEN del PAN en diciembre de este año. Sabemos que ambos padecen el complejo napoleónico y que por lo tanto están metiéndole demasiado orgullo a su conflicto, dejando de lado miras altas. Hoy yo hago un llamado a los liderazgos panistas a que entiendan que México vive riesgos de retrocesos autoritarios, a que entiendan que la modernización con justicia social que demanda el país va a ser una lucha difícil, pero para esto va a ser necesario la unidad del panismo, va a ser necesario una oposición responsable que ejerza la presión necesaria para que avance la agenda modernizadora y será por supuesto necesario también el diálogo constructivo entre la sociedad y el gobierno y los partidos de oposición con ambos. Pero cuando hablamos de diálogo, mis amigos, se hace necesario citar a aquel filósofo mexicano, autor del libro Formas Actuales de Libertad, y cito textual: en el diálogo, nos dice Llano, la sinceridad es mutuamente exigible. O la sinceridad es mutua o me niego radicalmente al diálogo, porque allende la sinceridad, el diálogo es una farsa estúpida y solo hay algo peor
que cerrarse al diálogo con el hipócrita. Y eso es convertirse en payaso. Muchas gracias.